Entonces, bueno, varias cosas. Ahorita vemos si tienen dudas respecto a la tarea, ahorita las vamos viendo. Pero déjenme mencionarles primero, acabo de subir un documento ahí a Teams. Voy a compartir pantalla. Ok, entonces estamos en el equipo, en archivos. Acabo de subir este documento que se llama Notas Programación Avanzada.pdf. Y bueno, pues básicamente es lo que hemos estado haciendo, lo he estado condensando, digamos, en un documento para que tengan ahí como referencia. Eh, y vienen pues las principales definiciones que estamos manejando en el curso, ¿no? Clases y objetos, qué es un objeto, ¿sí? Qué son las propiedades de un objeto, qué son los métodos de un objeto, algunos ejemplos ahí a muy grandes rasgos, ¿no? Ahorita sin meterse en las cuestiones ya del lenguaje de processing, ¿no? De manera muy general, ¿qué podemos considerar objetos en una aplicación, en un programa de computadora? Entonces, un ejemplo que viene ahí es, por ejemplo, los elementos que forman la interfaz de usuario de un programa. Por ejemplo, los menús. Estos son los menús de una aplicación. Pueden representarse como si fueran objetos, ¿no? Los botones, cada botón que realiza alguna tarea diferente, por ejemplo, estos hacen zoom. Bueno, pues son objetos que la información o las propiedades son, por ejemplo, la posición del botón, el tamaño del botón, la imagen que tiene el botón, la etiqueta que aparece cuando uno deja ahí el mouse sobre el botón y que tiene una descripción breve de qué es lo que hace el botón. Por ejemplo, aquí dice ampliar el documento en este caso. Y también tiene acciones como qué ocurre cuando uno presiona el botón, ¿sí? Dibujar el botón, cambiar alguna de las propiedades del botón, asignarle una imagen diferente. Hay botones que cuando les haces clic cambia la imagen del botón, ¿sí? Algunos pueden quedarse como prendidos o apagados, otros simplemente das clic y hacen alguna acción, ¿no? Entonces hay muchos tipos de botones en alguna aplicación, ¿sí? Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos un ejemplo de elementos de interfaz de usuario que son muy comunes, por ejemplo, en Windows, ¿no? Hay botones, hay etiquetas, cajas de texto, etcétera, ¿no? La interfaz de abajo es de una librería de processing que se llama Control P5. Y también tiene deslizadores, tiene botones, tiene menús, varias cosas por ahí, botones gráficos. Entonces, bueno, a ver si más adelante vemos cómo usar esta librería de processing para agregar interfaces de usuario a nuestros programas, ¿no? Todas estas librerías ya en la actualidad son orientadas a objetos, ¿sí? Entonces vale la pena entender cómo funciona la programación orientada a objetos. Tanto para utilizar las librerías o utilizar las clases ya existentes, como para hacer nuestras propias clases, ¿no? Entonces, bueno, ya después me enfoco en cómo manejar clases y objetos en processing, ¿sí? Ya vemos, por ejemplo, cómo declarar un objeto, ¿sí? Esto no es nuevo, simplemente es un compendio de lo que ya vimos. Por ejemplo, se tiene la clase pVector, podemos declarar un objeto de clase pVector, pues como cualquier otra variable, ¿no? Ponemos el tipo, en este caso la clase, y luego el nombre que se le va a dar al objeto. Pero hay que recordar que cuando declaramos el objeto, nada más estamos dándole un nombre. Todavía no existe el objeto en la memoria. A diferencia de las variables,
Una vez que tú declaras una variable, por ejemplo aquí float x, tú ya puedes empezar a utilizar la variable, asignarle valores, x igual a 10, o imprimir la variable o hacer operaciones con ella. Cuando declaras un objeto, el objeto todavía no existe, lo único que has definido es el nombre que va a tener ese objeto, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto se discute aquí, y ya viene la parte de cómo crear realmente los objetos. Entonces ya se utiliza la palabra new, ¿sí? Seguida del nombre de la clase y luego paréntesis, ¿no? Ya más adelante vemos que realmente aquí lo que se está haciendo es llamar al constructor de la clase. Se puede juntar la declaración y la creación de un objeto en una misma línea, ¿sí? No siempre se hace esto, pero si se necesita se puede hacer, ¿sí? Vienen algunas cosas con las que hay que tener cuidado, como esto. Por lo general no es buena idea asignarle un objeto a otro. Esto lo vimos la clase pasada. Sí, hay que tener cuidado con esto porque aquí lo que se hace es hacer que las dos variables, en este caso J2 y J1, hagan referencia al mismo objeto, ¿sí? Solo hay un objeto en la memoria, que es este que se creó aquí. Los objetos nada más se pueden crear con la palabra new, nada más, ¿sí? Entonces aquí solo se ha creado un objeto y está asociado al nombre de variable J1, ¿sí? Si hacemos J2 igual a J1, entonces las dos variables hacen referencia al mismo objeto, ¿sí? Pero no hay dos objetos independientes. Entonces, si modifico J1, también estaría modificando J2 y viceversa, ¿sí? Esto puede ser lo que uno quiere hacer, o sea, es posible que esto sea la intención que uno tiene, pero por lo general no es así. Por lo general, más bien uno lo que quería era tener dos objetos distintos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las clases que ya existen en Processing proporcionan un método que se llama copy para generar una copia de un objeto nuevo, ¿sí? Entonces, la forma correcta de hacer esto sería así. Declaramos y creamos el primer objeto y luego declaramos el segundo objeto y usamos j1.copy para obtener una copia del segundo objeto, y ahora sí son dos objetos completamente distintos, ¿sí? Si modifico yo J1, J2 se queda con los valores originales o viceversa. Ustedes van a decir, oye, pero entonces aquí no se está usando new otra vez, se está usando copy, y la única forma de crear nuevos objetos es usando new, ¿sí? Pero el método copy internamente crea un nuevo objeto usando new y devuelve ese nuevo objeto para poderlo asignar a otra variable. Entonces, sí hay un new por ahí, pero está implícito, está dentro de la función copy, ¿sí? En el documento más adelante se hace un ejemplo para ver cómo funciona esto, ¿no? Se menciona algo de nomenclatura, ya hemos hablado de esto, la nomenclatura del camello, donde los nombres que están compuestos por dos o más palabras, a partir de la segunda palabra se comienza con mayúscula. Los nombres de variables y de funciones comienzan con minúscula y los nombres de clases comienzan con mayúscula, ¿sí? Entonces, es una convención únicamente, no es una regla, no es algo estricto, pero conviene mantenernos en esa convención siempre que estemos programando en Java y en Processing. Otros lenguajes suelen usar otras convenciones, ¿no? Luego hablamos un poquito de la clase pVector, que ya la conocimos, ya la practicamos con ella. Ponemos algunos ejemplos. Vemos algunos de los métodos de la clase muy brevemente. En realidad nada más es una descripción muy breve y algunas aplicaciones brevemente que puede tener la clase pVector. En realidad ya las aplicaciones pues las vamos viendo en la práctica, ¿no? Además del documento que nada más es una especie de recordatorio o de guía de lo que hemos estado viendo, les recomiendo mucho ver una serie de videos, si quieren así reforzar un poco lo que hemos estado viendo. Leer este libro que se llama The Nature of Code,
que es de Daniel Schiffman. Daniel Schiffman es el autor de Learning Processing, que es el libro que uso yo como referencia para processing. Por ahí se los puse en, me parece que debe estar aquí, Learning Processing, ¿sí? Lo vimos un poquito al principio, incluso dejé algunos ejercicios de este libro. El siguiente libro se llama The Nature of Code, ¿sí? Es un libro donde se asume que ya uno sabe programar sin problemas en processing, y más bien se enfoca en aplicaciones basadas en fenómenos naturales, ¿sí? Entonces está muy interesante, y el capítulo 1 habla sobre vectores precisamente. Le voy a dar clic al link. Los enlaces son cliqueables, o sea, pueden darle clic y los lleva directamente. Y aquí viene el capítulo 1, ¿no? Entonces, si quieren reforzar más la cuestión de los vectores, tanto la parte, las nociones teóricas de qué es un vector, como la parte práctica, ya con la clase P-Vector, vale la pena que lean este capítulo. No es muy largo, de hecho está muy ligerito, como el otro libro de Learning Processing, y les va a ayudar mucho a reforzar las cuestiones que tengan por ahí, ¿no? La desventaja pues es que está en inglés, no se han traducido estos libros al español todavía, no sé por qué, pero bueno, ahí viene la idea general de que es un vector, ¿sí? Ya aplicado, digamos, en una aplicación muy sencilla, una pelota que rebota ahí. La aplicación es esta directamente, ¿sí? Pues es los ejercicios que hemos hecho al inicio del curso, ¿no? Tener las coordenadas del vector o las coordenadas de la pelota como variables independientes, y luego la velocidad en X y en Y como variables independientes, ¿sí? Y la dinámica es simplemente agregarle la velocidad a la posición, ¿sí? Y aquí, bueno, hay algunas condiciones para hacer que la pelota rebote, ¿no? Si pegan en un borde, se invierte el signo de la velocidad para que ahora se mueva en el sentido contrario, y nada más, ¿no? No es nada así del otro mundo. Luego ya viene el uso de vectores en processing, que es a través de la clase P-Vector, ¿sí? Aquí viene más o menos cómo funciona la clase P-Vector. Y las operaciones de vectores, principalmente suma, que es la que se usa aquí para el ejemplo y otra vez el mismo ejemplo, pero usando la clase P-Vector, ¿no? No es muy distinto de los ejemplos que vienen ahí que hemos hecho y que vienen en las diapositivas, ¿no? Un poco más sobre las demás funciones que tiene la clase P-Vector, son un montón. Ya vienen otras operaciones por ahí, la resta. Y luego viene, por ejemplo, esto de encontrar un vector que va hacia la posición del mouse, ¿sí? Entonces ahí se ve que sigue perfectamente el mouse, ¿sí? Ahí está, pero ya con una magnitud diferente. Ahora se controla no solo la dirección, sino la magnitud. Si se fijan, la línea ya no llega hasta el mouse, se queda justo a la mitad, ¿sí? Entonces, ahí viene la magnitud. La barra de arriba mide la magnitud. Si la magnitud del vector es 0, pues la barra se desaparece, ¿no? Y conforme empieza a crecer la magnitud del vector, ahí se ve que la barra crece. Entonces eso es lo que mide esa barra de arriba. Bueno, simplemente son ejemplos muy sencillos, ¿no? Aquí un vector normalizado que tiene una longitud constante, ¿sí? Pero cambia la dirección nada más dependiendo de la posición del mouse, y luego ya se empieza a usar esto para afectar el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya le agregan aceleración y todo, ¿no? Es básicamente lo que ya vimos, ¿no? Entonces, vale la pena que lo vean. Y además, este cuate tiene una serie de videos. El cuate es muy gracioso. Les recomiendo que lo vean. Aquí directamente el enlace los lleva a los videos que corresponden a esta sección. ¿Sí? Son videos relativamente cortos. Pueden ustedes en la configuración ponerle subtítulos en español.
Entonces, la traducción está bastante bien, no sé si es automática o qué, pero no salen traducciones así raras. Y bueno, viene aquí las mismas secciones del libro, ¿no? De hecho, básicamente lo que hace es explicar cada uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, vámonos a un poquito más adelante. Vamos a ponerle subtítulos. Ahora no tiene subtítulos en español. ¿Qué pasó? Sí. Pero bueno, les recomiendo que lo vean, sobre todo si sienten que no están entendiendo bien algunos conceptos o que falta algo ahí del curso, quieren repasar algo desde otro punto de vista, pues hay mucho material ahí, ¿no? Luego ya empezamos a hablar en el documento de definición de clases, cómo definir nuestras propias clases, ¿sí? También son cosas que ya vimos. Y algo que está interesante y me gustaría que ustedes hicieran es secciones que dicen autoevaluación, ¿sí? Son algunas preguntas o algunos ejercicios que les pueden servir para practicar, ¿sí? No los voy a pedir como tarea, pero sí recomiendo que los hagan. Entonces, básicamente es algunas preguntas por ahí, ¿no? Aquí viene un programita de ejemplo, preguntas sobre ese programa o ejercicios basados en ese programa, ¿sí? Luego ya hablamos un poco más de otras cuestiones, que es el constructor, ¿sí? Algo que no vimos, pero se los dejo aquí porque es interesante, es cómo hacer su propio método de copia, ¿sí? Entonces, es muy fácil hacer un método de copia, simplemente dentro del método se crea un nuevo objeto de la misma clase, ¿sí? En este caso la clase es partícula. El objeto va a devolver un nuevo objeto de clase partícula, así que el tipo de datos que devuelve la función sería partícula. Esta función va dentro de la clase, ¿sí? Se crea una nueva partícula, se le asignan las propiedades como uno quiera. En realidad, como es una copia, pues uno esperaría que estas propiedades fueran iguales a las del objeto original, ¿sí? Y se devuelve el nuevo objeto. Y ya, es todo lo que hace. Pero aquí, dentro de copia, aquí está implícito new, que no veíamos, ¿no? Pero siempre, todos los objetos tienen que crearse a través de new. También se habla un poco de cómo hacer métodos para imprimir información del objeto en la pantalla, ¿sí? La solución ingenua, digamos, trivial es esta. Pues haz un método que se llame, por ejemplo, imprime, y ese método lo que hace es imprimir las cosas. En este caso imprime las componentes Px y Py de la posición de la partícula y Vx y Vy de la velocidad de la partícula. Es una partícula con posición y velocidad, ¿sí? Pero hay una solución todavía más interesante, más elegante, digo yo, que te permite directamente tomar una partícula P y meterla dentro de un print, ¿sí? Así como lo podemos hacer con los vectores. Si recuerdan, nosotros podemos poner println y un objeto de clase pvector y se imprimen las componentes del vector. Pero si lo hacemos con una de las clases que hacemos nosotros, se imprime una cosa rara ahí que no se entiende qué es. Bueno, lo que pasa es que en Java existe un método que se llama toString que implementan prácticamente o casi todas las clases de Java, ¿sí? Este método, lo que hace, la idea de este método es devolver una representación del objeto en forma de cadena de caracteres, para que, por ejemplo, se pueda imprimir en la consola. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es agregar a nuestra clase el método toString, que debe devolver un objeto de clase string, que es una cadena de caracteres, y ya, ¿sí? Y la cadena de caracteres es exactamente la misma que ustedes pondrían en un println, exactamente la misma. Entonces,
Así tal cual, agarran esta cadena de caracteres y en vez de meterla al print ln, lo que hacen es devolver la cadena return, la misma cadena de caracteres, dentro del método toString. Y con esto ya pueden ustedes imprimir directamente sus objetos usando la función print o println, ¿no? Entonces, es muy fácil, ¿no? Y ya la última sección hasta ahora, porque voy a seguir incorporándole cosas a este documento, es algo que se llama composición de clases, que también ya lo hemos hecho, nada más que no le dimos nombre. La composición se origina cuando tú haces una clase donde algunos de sus miembros son objetos de otra clase. Por ejemplo, si la clase partícula ahora la hacemos de manera que la posición y la velocidad sean objetos de clase pVector, en lugar de ser variables de tipo float, por ejemplo, px y py, entonces estamos haciendo composición de clases, estamos usando una clase para componer otra clase nueva, ¿sí? O decimos que de esta clase algunos miembros son objetos de otra clase. Eso es la composición. Pues no es nada nuevo, también ya lo habíamos hecho. Y lo que ayuda a esto es hacer el código más compacto, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, en la versión, digamos, original de la clase, donde se utilizan variables tipo float para la posición y para la velocidad. La definición de la clase ocupa, ¿sí? Bueno, aquí está hasta la línea 22, ¿sí? Entonces, digamos, son 22 líneas. Pero esta no incluye los métodos copy y los métodos toString que agregamos después, ¿sí? Por ejemplo, inicializa, pues son 4 líneas, actualiza son 2 líneas. Digo, no son funciones muy complejas ni muy grandes, pero cuando hacemos composición y aprovechamos las funciones de la clase pVector, ¿sí? Entonces la clase partícula ahora utiliza 26 líneas, pero ya incluye 2 métodos nuevos. Si lo hubiéramos dejado hasta el método dibuja, que es como estaba antes, se reduce a 15 líneas, ¿sí? Aquí iría la llave de cierre, digamos, y esto se reduce a 15 líneas. Y los métodos son súper simples, o sea, actualiza, pues nada más es una línea, post.addVel, o sea, agrégale a la posición la velocidad, ¿sí? La inicialización del constructor, pues ya nada más son 2 líneas, y mucho más simple, ¿no? La misma función toString se simplifica, ¿sí? Porque post y vel son objetos de clase pVector para los cuales ya existe la función toString, o sea, ya pueden convertirse directamente a cadena, y entonces no necesito imprimir por separado px y py como lo hacía acá, ¿no? ¿Sí? Fíjense, esta línea queda súper larga y súper fea, ¿no? Se ve medio complicada ahí, y en cambio aquí es mucho más simple. No tengo que imprimir las componentes por separado, imprimo directamente el vector post porque Processing ya sabe cómo imprimir esos vectores, ¿no? No aparece exactamente igual, no es el mismo formato, ¿sí? Pero simplifica mucho la implementación de esta función. Y bueno, ahí termina ahorita el documento. Voy a seguir agregando cosas, por ejemplo, lo que hemos visto de sobrecarga, lo voy a agregar aquí, pero es para que tengan ya algo ahí para repasar los conceptos. Les digo, vienen algunos ejercicios adicionales que vale la pena hacerlos. Y bueno, si llegamos a hacer un examen escrito, digamos, teórico sobre conceptos, los conceptos estarían tomados directamente de este documento, ¿sí? Entonces vale la pena estudiarlo, ¿no? Sobre todo, conocer y dominar bien la terminología, o sea, no confundir una clase con un objeto, o no confundir un método con otra cosa, o sea, saber bien qué es lo que uno está diciendo cuando uno habla de un método, o de un objeto, o de una clase, o de sobrecarga, o de un constructor, ¿sí? Entonces, no confundir los nombres de las cosas. Todo viene ahí ahorita en ese documento. Bien, tenemos pendiente una tarea que es terminar o más bien agregarle algunas funciones ahí pendientes a la clase complejo.
¿sí? Entonces, eso ahorita está ahí pendiente. Todavía no lo he hecho yo, pero quiero ya ir aprovechando la clase complejo para hacer algunas cosas interesantes, ¿no? Déjenme, voy a dejar ahorita de compartir pantalla. Mientras tanto, no sé si alguien tenga dudas por ahí. ¿Alguien tiene alguna duda por ahí? A ver, vamos a ver. Profe, ¿está grabando? Sí, estoy grabando. ¿Sí? Aquí está el iconito de que se está grabando la sesión. Gracias. ¿Sí? Ahorita lo que dejé de hacer es compartir pantalla. Profe, yo nada más tengo una duda con la función para multiplicar. Es que no me queda. Ok, ahorita lo revisamos. ¿Sí? Dame un segundo, estoy haciendo una cosa. Ok, bien. Déjame compartir pantalla. Hay que tener cuidado con la función de multiplicar, ¿sí? Vamos a recordar cómo es la multiplicación. Vamos a suponer que tenemos dos números complejos. Voy a llamarles Z1 y vamos a suponer que Z1 es A más B por I. Y tenemos otro Z2 que es igual a C más D por I. ¿Sí? Y entonces, pues si multiplicamos Z1 por Z2, pues no es más que el producto de dos binomios, ¿no? A más BI por C más DI. ¿Sí? Y entonces, esto nos da, A por C es A por C. Y luego tenemos BI por C es, le voy a poner BC por I. Y luego tenemos A por DI. A por DI. Y finalmente tenemos BI por DI. Pero I por I es menos 1. Entonces esto sería menos B por D. ¿Sí? Aquí agrupamos los términos reales, que serían AC menos BD. ¿Sí? Y agrupamos los términos que están multiplicados por I, que sería BC más A por D. ¿Sí? Y entonces esta sería la parte real del producto y esta sería la parte imaginaria del producto. ¿Sí? Bueno, creo que eso, primero, eso debe estar claro, ¿ok? ¿Hay alguna duda sobre esto? No. ¿Sí? Por supuesto, ya que lo vas a programar, esta A es Z1.re, B es Z1.im, C es Z2.re y D es Z2.im. Nada más que ahorita lo escribí así para simplificarlo, ¿no? Pero básicamente aquí tendrías, digamos, Z1.re por Z2.re menos Z1.im por Z2.im y eso es la parte real, ¿sí? Y la parte imaginaria del producto sería Z1.im por Z2.re más Z1.re por Z2.im, ¿sí? Entonces, eso está muy fácil cuando
hacemos, digamos, un método donde le pasamos dos argumentos, ¿sí? Por ejemplo, z igual a, o z punto mul o mult, no sé cómo se llama el método, y le pasamos z1 y z2, ¿sí? Acuérdense que por cada una de las operaciones aritméticas hay que hacer varias versiones de la función usando sobrecarga. Y en el caso, por ejemplo, de la función suma, pues había una versión que toma dos argumentos de clase complejo, y el producto de estos dos argumentos se almacena en la variable desde donde se llama al método. O sea, esto sería equivalente a tener la operación z igual a z1 por z2, ¿no? Si pudiéramos expresarlo usando operadores comunes y corrientes, ¿sí? No podemos. Pero entonces, esta sería la idea. Z es el producto de z1 por z2, ¿sí? Bien, si implementar esto no tiene mayor problema, porque simplemente dices, bueno, pues la parte real del objeto que estoy modificando, pues va a ser z1.re por z1.im menos por z2.im y así, ¿no? Eso no tiene problema. El problema es cuando tratas de implementar algo como esto. Y no es que haya un problema, sino que hay que tener cuidado. ¿Sí? Donde, si recuerdan, esto era equivalente a tener z por igual, o sea, z igual a z por z1. ¿Sí? Aquí vamos a tomar el valor de z1 y multiplicar la variable z por ese valor, y el resultado se almacena en la misma z. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque si a la hora de implementar esto tú haces lo siguiente, ¿sí? Dices, pues está fácil, ¿no? La parte real va a ser igual a, voy a hacer el producto de, digamos, esto tal vez es mejor si lo ponemos como z igual a z por z1. ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, la parte real va a ser igual a la parte real de z, que es nada más re, ¿sí? Por la parte real de z1, z1.re, menos, estamos implementando esto de acá, la parte imaginaria de z, im, por la parte imaginaria de z1, z1.im, punto y coma. Mientras que la parte imaginaria del resultado, o sea, de lo que es aquí, se considera como z, va a ser igual a la parte imaginaria de z, im, por la parte real de z1 por z1.re, ¿sí? Más la parte real de z, que es simplemente re, por la parte imaginaria de z1, z1.im, ¿sí? Y entonces es muy común que uno lo implemente de esa forma, y a la mera hora te das cuenta de que no funciona, ¿sí? ¿Alguien me puede decir por qué esto no funciona? Porque está tomando el valor real que asignamos arriba, o sea, la operación. Correcto, ¿sí? El problema está aquí. Cuando aquí usamos re, ya modificamos re acá arriba, ¿sí? Aquí estamos tomando el valor original de la parte real, o sea, lo que era z.re, pero estamos modificando y reemplazando ese valor por el nuevo. Y entonces en la siguiente operación ya usamos el nuevo, cuando aquí realmente deberíamos usar el anterior, ¿sí? Entonces hay varias formas de hacer esto, pero realmente lo que necesitamos es
o bien guardar el valor anterior de re para usarlo aquí, o bien el resultado de esta operación guardarlo en otra variable temporal y luego pasárselo a re, ¿sí? Para que aquí usemos el valor original. Entonces voy a usar esta segunda alternativa, ¿sí? Aquí simplemente decimos, bueno, vamos a usar otra variable, temp. Todas estas variables son de tipo float, ¿sí? Guardamos esto en la variable temporal, entonces este re ya es el original, ¿no? No lo hemos modificado. Ya que calculamos la parte imaginaria, ahora sí, re igual a temp. ¿Sí? Actualizamos ahora sí re, ¿sí? Lo mismo ocurre si primero calculo la parte imaginaria y luego la real, porque en ambos cálculos se utilizan las dos partes, real e imaginaria. Entonces, no hay más que guardar esto en una variable temporal y luego ya pasársela a re. Entonces, esta sería la forma correcta. No sé si de ahí esté ocurriendo el error que mencionas, pero es un error súper común, ¿sí? No es así muy obvio, ¿no? Bueno, yo lo que hice para que no se me estuvieran actualizando los datos Ajá. es que usaba las funciones set, o sea, usaba las funciones set antes de la suma y antes de la resta para que pues no me modificara las zetas ni el otro vector. Eso es correcto, es una muy buena opción. Puedes poner simplemente set, ¿sí? Y aquí ya pones las expresiones, pones re por z1.im, ¿sí? Menos im, bueno, más bien aquí es z1.re, perdón. Menos im por z1.im, coma, y luego ya lo otro, ¿no? Im por z1.re más re por z1.im. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Bueno, antes de llamar esta función, primero tienen que resolverse estas expresiones. Entonces, se tiene que calcular este valor, ¿sí? Y ya que se calculan, ahora sí se asignan a los argumentos de la función, pero entonces ya no hay problema, porque los cálculos se hicieron antes de modificar las variables, ¿sí? Entonces, sí es una muy buena opción también usar set. Les digo, hay varias formas de hacerlo, nada más que sí es algo que si uno no lo hace con cuidado, ¿sí? Ahí es cuando me refiero que de repente uno hace las cosas de manera ingenua, parece lógico, parece que tiene sentido, pero algo no funciona, ¿no? Entonces más bien es un detalle que se nos pasa. A veces traducir las ecuaciones matemáticas directamente a código no funciona tan bien, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta el orden en que se hacen las cosas, ¿sí? Pero bueno, yo lo que checaría si ustedes tienen problemas con la multiplicación, que no les dé el resultado correcto, es chequen eso, que no estén actualizando una variable antes de utilizarla, ¿no? O sea... No sé si hay más dudas ahorita respecto a la tarea. Bien, a ver, hay una duda ahí. Tengo una duda, profe. Déjame ver esta que estaba aquí en el chat y ahorita me dices tu duda. En el chat dice, en la función desde polar debemos usar return y darle valores nuevos o tomar los que ya tenemos. No se usa return y tampoco se toman los valores que ya se tienen. O sea, la función desde polar es muy parecida a las funciones set, ¿sí? O sea, lo que hace es asignar valores a las partes real e imaginaria del número. No devuelve nada, es una función void, ¿sí? Simplemente le asigna valores a la parte real y la imaginaria. Sin embargo, no le llamo set porque se puede confundir por lo siguiente, ¿sí? O sea,
la función set, void set, esta función está dentro de la clase complejo, ¿no? Es un método de la clase complejo, ¿sí? Entonces, la función que hicimos de ejemplo toma dos argumentos de tipo float, uno que es el valor que se le va a poner a la parte real y otro que es el valor que se le va a asignar a la parte imaginaria, ¿sí? Y lo único que hace es directamente pasarle estos valores a las partes real e imaginaria. Re sería igual a el argumento R, im sería igual al argumento i, ¿sí? Si tú ya tienes un número complejo, z, que por ahí creamos, igual a new complejo, es una lata escribir con el mouse, pero bueno, ahí está. Creamos un nuevo complejo. Le quieres dar valores en cualquier momento a la parte real imaginaria, pues pones z.set. Por ejemplo, queremos que el número sea 3 más 5i. Pues la parte real es 3, la parte imaginaria es 5, ¿sí? Y esto equivale a ser z igual a 3 más 5i, z.set. No hay que crear un nuevo número. Yo sé que con el constructor se le pueden asignar valores al número, pero no tenemos por qué estar creando un nuevo número. Ya tenemos un objeto ahí, simplemente hay que asignarle nuevos valores a sus componentes. Entonces, esto es lo que hace la función set. Una de las cosas que les pedí en la tarea es hacer otras funciones set, por ejemplo, una que llevara solamente un argumento de tipo float para asignarle un complejo, un valor real, ¿sí? Otra función que tomar un argumento de tipo complejo para copiar los valores de un complejo en otro y así, ¿no? Ahora, la función desde polar no es muy distinta, ¿sí? Es una función que es tipo void, ¿sí? Toma dos argumentos, pero aquí no serían las partes real y la parte imaginaria, sino sería la magnitud, ¿sí? Porque lo estamos dando en forma polar, y el ángulo, ¿sí? Y lo que debe hacer esta función es asignarle valores a la parte real e imaginaria. La parte real va a ser igual a algo y la parte imaginaria va a ser igual a algo. Ahora, este algo no son directamente m y a, ¿sí? Yo lo que quiero es convertir de la representación polar del número, que es un número con magnitud m y ángulo a la representación rectangular, que es la que manejamos internamente, ¿sí? Internamente lo que se almacena del número complejo son la parte real y la parte imaginaria. Entonces, si tú tienes la magnitud y el ángulo, ¿cómo calculas la parte real y cómo calculas la parte imaginaria de ese número complejo? Y eso es lo que hace la función desde polar, ¿sí? En realidad es una versión distinta de la función set, ¿sí? La función set lo que hace es asignar valores a las partes real e imaginaria. La función desde polar hace lo mismo, asigna valores a las partes real e imaginaria, nada más, no devuelve nada, no imprime nada, nada más asigna valores. Ahora, ¿por qué desde polar no se llama set? Pues por una razón muy simple. Si le pongo, en vez de desde polar, se me ocurre llamarla set, entonces yo tendría dos versiones de la función set que llevan exactamente el mismo número de argumentos y el mismo tipo, ¿sí? Y eso ya no se puede. La sobrecarga no permite esto, porque entonces se volvería confuso si a la hora de llamar a esta función z.set 3,5 me estoy refiriendo a que voy a llamar a esta versión o a esta versión. No hay forma de determinarlo, ¿sí? Ahí se crea lo que se llama una ambigüedad, ¿sí? Y bueno, pues a los lenguajes de programación no les gustan las ambigüedades porque básicamente no pueden tomar ellos esa decisión de cuál de las dos estás llamando, ¿no? Entonces, más bien, lo correcto es darles nombre diferente para que no exista esa ambigüedad y el programador sepa siempre cuál es la que quiere llamar, ¿sí? Pero es muy simple la función desde polar, es lo único que hay que hacer.
La parte real va a ser igual a tanto y la parte imaginaria va a ser igual a tanto, dependiendo de los valores de m y a, ¿sí? No sé si eso ya lo deja más claro. Ok. Rosa, ¿tenías una pregunta por ahí? Sí, también era de las funciones de polar. ¿Y ya se te aclaró con esto? No. Ah. ¿Cuál era la Era pregunta? de que cuando hago la función desde polar, Ajá. vi que para tomar en cuenta los 4 cuadrantes usaba atan2. Sí. Probé mi función y, por ejemplo, si lo pongo en el tercer cuadrante usando coseno y seno normales, Ajá. no me respeta el tercer cuadrante, me lo sitúa en el primero. Ok, eso está muy raro porque las funciones seno y coseno no tienen el problema del arco tangente. O sea, el atan2 solamente se requiere para hacer la conversión en el sentido contrario, o sea, para convertir de coordenadas rectangulares, o sea, parte real y parte imaginaria, hacia coordenadas polares, ¿sí? Pero para convertir de coordenadas polares a rectangulares no se tiene ese problema de los cuadrantes, entonces habría que checar ahí ya el código que tienes, por qué no funciona. Nada más recuerden que el ángulo debe estar en radianes, ¿sí? Pero perfectamente te debería respetar, o sea, si tú tienes un ángulo mayor que 180 grados, o sea, que ya esté, por ejemplo, en el tercer cuadrante, no deberías tener problema de que te calcule bien ¿cómo se llama? Las componentes, ¿no? En el tercer cuadrante las dos componentes deberían ser negativas, ¿sí? Entonces, no debería haber ese problema. No sé si yo ya tengo la función implementada de, déjame checar, ¿sí? Entonces vamos a... bueno, fíjense esto, yo ya... Este es el ejemplo que hicimos la clase pasada, pero yo ya implementé ahí algunas funciones, no todas. Se me hace que no he implementado todas, pero bueno. Vamos a dejar esto donde imprimimos, vamos a crear Z y vamos a imprimir, ok, vamos a dejar esto. Una forma muy fácil de checar si la función desde polar está funcionando bien es que ustedes le asignen al número complejo un valor usando desde polar y luego calculen la magnitud y el ángulo del número, ¿no? Entonces, déjenme reducir este programa a lo más simple. Creamos un número complejo, ¿sí? En este caso 5 más 5i. Lo imprimimos el número, bueno, las componentes, magnitud al cuadrado y el ángulo. Aquí el ángulo está en grados, pero lo voy a volver a poner en radianes. Le voy a quitar la conversión a grados, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Bien, si ahora yo digo z punto desde polar, a ver si ya lo implementé, y quiero que mi número tenga una magnitud de 8 y un ángulo, vamos a ponerlo en el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante tendría que ser un ángulo mayor que pi y menor que 3 medios de pi. Entonces, digamos, por ahí de 4 es mayor que pi, ¿no? Pi vale 3.1416 y eso es mayor que pi. Entonces, este ángulo 4 radianes debería estar en el tercer cuadrante. Vamos a probarlo, ¿sí? Y sí, ya tengo implementada mi función. Efectivamente me da en el tercer cuadrante porque las dos componentes son negativas, la parte real y la parte imaginaria, está en el tercer cuadrante. Y a la hora que calculo la magnitud de este número, la magnitud es exactamente 8 y el ángulo, fíjense aquí tengo una cosa curiosa, me da menos 2.28. Me debería dar... no, sí, está bien. Sí, está bien. Lo que pasa es que el ángulo, si yo le sumo 2pi o le resto 2pi, es lo mismo, porque 2pi pues es toda la circunferencia, ¿sí? Pero la tangente inversa me da resultados entre menos pi y pi. Este resultado es mayor que pi,
Entonces no es posible que tangente inversa me dé este ángulo. En realidad me está dando 4 menos 2pi, ¿sí? O sea, entonces debe ser sí, pues, pi es 6.28 y tantos, ¿no? Entonces este ángulo es 4 menos 2pi, ¿sí? Si yo le sumo múltiplos de 2pi o le resto múltiplos de 2pi al ángulo, es exactamente el mismo ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es correcto. Es correcto el resultado. Entonces, bueno, no quiero mostrar mi función, pero pues es lo que ya habíamos visto, ¿no? O sea, creo que ya teníamos ahí una diapositiva en donde habíamos visto la conversión de coordenadas, ¿no? Déjenme ver, ¿dónde está un documento anterior por ahí? Aquí está. Aquí está, ¿no? Es lo que está justo aquí en rojo, ¿no? ¿Sí? La parte real es magnitud de z por coseno de phi. La parte imaginaria es magnitud de z por seno de phi. Nada más que aquí la magnitud y el ángulo es lo que ya están dando como argumento. O sea, la función no tiene que calcular ninguna magnitud ni calcular ningún ángulo. Esos son los que se dan ya como argumento, ¿sí? Directamente se agarra de los argumentos y ya nada más se aplican estas fórmulas. En realidad es súper directo la función, ¿sí? Entonces, no sé si eso aclara un poquito de... pero no deberías estar teniendo problema. Más bien, no sé si estás queriendo calcular magnitud y ángulo dentro de la función desde polar, que no es necesario, y estás haciendo más trabajo del que debes hacer. Bien, no sé si hay alguna otra duda, sino para ya continuar con la aplicación de los complejos. Bueno, una primera aplicación de los complejos. Quiero ver si sale. Bueno, vamos a suponer que no hay más dudas. Déjenme regresarme al... Profe, yo tengo otra duda. Sí. Nada más, ¿afecta si le cambié el nombre a las funciones? Por ejemplo, en lugar de mult es multiplicación. No, para nada. No, el nombre uno lo elige. Lo que sí te diría es que, bueno, todas se llamen igual, todas las funciones de multiplicación se llamen igual para que se esté sobrecargando esa función. O sea, no poner multiplicación 1, multiplicación 2, multiplicación 3, ¿no? Yo me da mucha flojera escribir nombres tan largos, entonces por eso le pongo mult. Y la otra razón es que me estoy inspirando un poco en los nombres de la clase p-vector. Estoy tratando de imitar un poco la clase p-vector. Nuevamente, pues es una convención. Si ya te aprendiste los nombres para la clase p-vector, pues ya los mismos nombres los usas para la clase complejo y no te tienes que aprender un nuevo conjunto de nombres. Pero la verdad es que los nombres de las funciones pues son elección de cada quien, ¿no? Y de hecho, mi elección es medio rara porque la clase se llama complejo en español y por querer usar los nombres de funciones de la clase p-vector, pues le agrego funciones como add, sub, que son nombres que provienen del inglés, ¿sí? Entonces, es un revoltijo ahí medio raro. Y luego le agrego nombres en español de funciones como desde polar, ¿no? Entonces, y es una combinación muy rara ahí, Entonces, sí, obviamente, mientras ustedes sigan una convención y se casen con esa convención, no es problema usar otros nombres, ¿no? Aquí en vez de add podrían usar suma, ¿no? En vez de sub pueden usar resta, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Ok? Bien. Creo que hay tiempo suficiente para hacer una aplicacioncita. Quiero ver si podemos hacer algo interesante. Es otra especie de reto, ¿sí? Perdón. Y no les quiero ahorita decir, o sea, nada más vamos a suponer que se me ocurrió hacer algo, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiero graficar una función compleja, ¿sí? Vamos un poco atrás. Vamos a suponer que yo quiero graficar una función real. Tengo una función, y igual a f de x, ¿no? Donde esta f de x puede ser lo que sea, ¿no? O sea, un polinomio x cuadrada menos 2x más 1, lo que sea, ¿no? Lo que a ustedes se les ocurra.
Normalmente en matemáticas este es el eje X, este es el eje Y, normalmente crece hacia arriba el eje Y. Y yo aquí, pues, grafico mi función, ¿no? Esta función se factoriza como x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y entonces realmente es una función donde es una parábola cuyo vértice está en x igual a 1, ¿sí? ¿Sí? Entonces, así puedo graficar una función, pero es una función real. Toma un argumento real, la x, y devuelve un argumento real, ¿sí? Entonces, formalmente esto se escribe como que f, es una función, así se escribe, dos puntos, que va de los reales a los reales, ¿sí? Así se escribe formalmente. F es una función que toma como entrada valores reales y da como salida valores reales. Y normalmente las gráficas de reales a reales se ven así y todos están súper familiarizados con este tipo de gráficas, ¿sí? Bien, yo ahora estoy manejando números complejos. Entonces, ¿qué tal si yo tengo una función que toma como entrada un número complejo, ¿sí? Y me da como salida posiblemente otro número complejo, ¿sí? ¿Cómo puedo graficar estas funciones? Ya no puedo usar este tipo de gráficas, ¿sí? Es complicado, porque para empezar un número complejo se ve como un punto en dos dimensiones. Entonces, si yo trato de graficar, por ejemplo, aquí un punto, vamos a suponer que tengo por aquí la parte real de un valor, vamos a llamarle, le voy a llamar C porque C de complejo, y aquí la parte imaginaria de un valor C, qué fea llave, ahí está. Pues entonces si yo agarro un punto aquí, esto es un punto, o sea, agarrar un punto aquí equivale como agarrar un punto aquí de X, nada más es un punto sobre esta línea, ¿sí? Para graficar el valor de la función para este valor de x, me tengo que salir de esta línea. En este caso me salgo hacia arriba, ¿sí? O sea, necesito agregar una dimensión nueva a esta línea. El problema aquí es que, como ahora mis puntos están en un plano, si yo tengo una función, ¿sí? Vamos a ver, suponer que tengo un valor c que es complejo y quiero ver cuánto vale f de c. Pues para graficar f de c me tengo que salir de este plano, ¿sí? Tengo que agregar una dimensión nueva, ¿sí? Vamos a hacer un caso más simple. Vamos a hacer un caso más simple, donde voy a graficar, tengo una función que toma como entrada números complejos y me devuelve números reales, ¿sí? Pero en realidad es una simplificación. Bien, si tengo una función de este tipo, nuevamente la entrada es un número complejo que está en este plano, ¿sí? La salida sería un número real que tiene que salirse de este plano, ¿sí? Tengo que agregar una dimensión. Entonces la única dimensión que puedo agregar es el eje Z, ¿sí? Que ya sería una tercera dimensión, ¿sí? Entonces yo tendría que agregar un eje Z que atraviesa la pantalla, ¿sí? Y el valor de esta función lo represento como una posición a lo largo de este eje, ¿sí? Tendría que agregar yo un eje Z tridimensional, ¿sí? Que aquí lo voy a representar así, pero en realidad es una cosa que es perpendicular al plano de la pantalla, ¿sí? Y pues este punto tendría un valor que estaría, digamos, más hacia adelante de la pantalla o más hacia atrás de la pantalla, dependiendo del signo de Z, y eso es lo que yo graficaría. Entonces, esta función yo la estaría graficando como si fuera una sábana, ¿sí? Se vería como una sábana sobre el plano de la pantalla. Sería una función en 3 dimensiones. Pero esto, si la función devuelve valores reales. Si la función devuelve valores complejos, entonces
ahí ya tengo problemas porque tengo que agregar entonces otras 2 dimensiones. Tendría que graficar esto en un espacio de 4 dimensiones y eso simplemente no lo puedo graficar. Ya graficar en 3 dimensiones es difícil, ¿sí? Graficar en 2 dimensiones no tiene chiste, coordenada X, coordenada Y. Graficar en 3 dimensiones, agregar la coordenada Z, es difícil, pero bueno, se puede hacer. Ya vimos cómo graficar cosas en 3 dimensiones en Processing, ¿sí? Pero en 4 dimensiones, imposible, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros nada más vivimos en un espacio tridimensional, no sabríamos ni cómo se ven las cosas en un espacio de 4 dimensiones, ¿sí? Eso queda para la imaginación únicamente. Entonces, aunque parece simple tener funciones que van de los complejos a los complejos, digo, una función que va de los complejos a los complejos, así sencillita, por ejemplo, es, no sé, c cuadrada, ¿no? El cuadrado de un complejo es complejo. Entonces, la función, por ejemplo, aquí esta función f de x igual a x cuadrada, pues yo sé que me da una parábola. F de c igual a c cuadrada, cuando generalizo ahora esto a los complejos, no tengo idea de qué me puede dar, no me da una parábola, ¿sí? No me da una cosa simple porque es un objeto que está en 4 dimensiones, ¿sí? ¿Cómo se ve? ¿Quién sabe? Entonces, vamos a tratar de representar este tipo de funciones, en particular una función que vamos a ver ahorita, y vamos a tratar de encontrar una manera de graficarla en la pantalla, pero obviamente vamos a tener que simplificar la forma en que se grafica. No podemos graficarlo en 4 dimensiones, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en la siguiente función, ¿sí? Para empezar voy a simplificar la función. Voy a hacer una función que tome un número complejo, C, ¿sí? Y me devuelva, bueno, vamos a hacerla así. La función va a tomar déjenme dejar espacio arriba para el nombre que va a tener esto. Voy a tomar una función, f, que va a tomar de entrada un número complejo, o sea, el dominio son los complejos, y el rango lo voy a simplificar todavía más. No van a ser ni los complejos ni siquiera los reales, ¿sí? Van a ser los números naturales, ¿sí? Recuerden, los naturales son los números enteros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Los números enteros no negativos, ¿sí? Entonces es el conjunto más simple de números que conocemos, el de los naturales, ¿sí? Entonces voy a tomar un complejo de entrada y voy a devolver un número entero, ¿sí? No negativo. Pero esto lo voy a hacer a través de una segunda función, ¿sí? Voy a hacer el siguiente procedimiento. Voy a tomar, ¿sí? el procedimiento para encontrar el número entero que le corresponde a cada complejo es el siguiente, ¿sí? Voy a tomar esta secuencia, ¿sí? Esto básicamente significa que si tomo un complejo C, ¿sí? Esto va a ser igual a un entero n, ¿sí? C es un número complejo, ¿sí? Y n es un número entero, un número natural, ¿sí? ¿Y qué procedimiento voy a usar? Voy a usar un algoritmo. Voy a empezar con un número complejo z que sea igual a 0, ¿sí? Vamos a llamarle z, z0, ¿sí? Y voy a hacer una cuestión iterativa ahí. Vamos a llamarle zi igual a mejor zi más 1. Vamos a hacerlo así. Z1 va a ser igual a z0 al cuadrado más c. Esta c es esta c que viene de acá, ¿sí? Y luego calculo un z2 que va a ser igual al anterior al cuadrado, z1 al cuadrado más la misma c. Y así me la llevo. En realidad esto es un proceso iterativo donde el siguiente valor de z, le voy a llamar z subíndice i más 1, no tengo que guardar todo, simplemente voy actualizando.
el valor de z, es igual al valor anterior, zi, elevado al cuadrado, más c. ¿Sí? Entonces simplemente tomo el valor anterior, lo elevo al cuadrado y le sumo la c, donde c es este valor que yo voy a meter a la función, o sea, para el cual quiero conocer el valor de la función f, ¿no? Simplemente agarro un número complejo, lo elevo al cuadrado y le sumo otro número complejo que es constante, ¿sí? Y esto lo voy repitiendo, ¿sí? Hasta que yo sé que, bueno, cuando este zi se vuelve demasiado grande, esta función empieza a crecer, ¿sí? Crecer, crecer, crecer y diverge, ¿no? Entonces, esto lo voy a hacer hasta que obtener zn, o sea, alguno de estos números va a tener magnitud mayor o igual a 2. Cuando esto ocurre, ahí lo detengo y ese n es el que voy a meter aquí, ¿sí? Entonces, parece que me estoy inventando, sacando cosas de la manga, pero quiero simplemente expresar que esta función f es una función que no es sencillita representarla algebraicamente, no la puedo representar matemáticamente de una manera sencilla, más bien la represento mediante un procedimiento, ¿sí? ¿Cuál va a ser el valor de n que le voy a asignar a un complejo c? Ah, pues mira, lo voy a obtener así. Voy a tener otro número complejo z que empieza valiendo 0 y simplemente voy a calcular z igual a z cuadrada más c de manera iterativa, ¿sí? Y n va a ser el número de iteraciones que yo necesito para hacer que esta zn tenga magnitud mayor o igual que 2, ¿sí? Cuando eso ocurra, ahí me detengo, ¿no? Entonces, esto lo podemos programar muy fácil. Déjenme poner aquí un programita de processing, ¿sí? Voy a llamarle a esto, lo voy a guardar como ejemplo complejo 2. Ahorita es un nombre genérico, ¿sí? Bien, voy a hacer la función f que toma como entrada un número complejo y devuelve un número entero. Entonces sería int f. Entonces vamos a poner aquí comentario. Función f que toma un complejo y devuelve un entero que representa el número de iteraciones necesarias para que la ecuación iterativa z igual a z cuadrada más c alcance una magnitud mayor o igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque así es, ¿no? Así se me ocurrió. Entonces la función toma como entrada un número complejo c, y devuelve un entero. ¿Cómo calculo ese entero? Bueno, ese entero se va a llamar n. Para calcular el entero necesito otro número complejo que le llamo z, complejo z, ¿sí? Z minúscula, y lo voy a inicializar en ceros. New complejo, así. Lo inicializo en ceros. Mi constructor por default asigna ceros, entonces ya está. Y luego yo voy a hacer un ciclo. Vamos a hacer un ciclo. De hecho, mientras la magnitud de z, mientras z.mag sea menor o igual que 2, menor que 2 estrictamente, o sea, cuando sea mayor, ahí detengo la cosa, ¿sí? El ciclo se está ejecutando mientras la magnitud sea menor que 2.
mientras la magnitud sea menor que 2, voy a calcular el siguiente valor de z, que es z igual a z cuadrada más c. ¿Cómo obtengo z cuadrada? Bueno, z punto multiplica z por sí mismo. Yo ahorita tengo la función multiplica que toma dos argumentos complejos, entonces voy a hacer esto, ¿sí? Esto es calcular z igual a z cuadrada y luego z súmale c. z.add c. Y voy a incrementar n. Cada vez que yo hago este cálculo, incremento n, ¿sí? Para llevar un conteo del número de iteraciones, ¿sí? Y al final el número de iteraciones que realicé es lo que voy a devolver, ¿sí? Creo que le llamé mul, ¿sí? N vamos a iniciar el saldo en 0, porque ahí se quejó y ya está. Creo que ya está, ¿sí? Entonces es una función que de hecho es relativamente sencilla, pero al mismo tiempo no es una función que puedas describirla matemáticamente de una manera simple, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero hacer. Vamos a probar un poquito esta función, ¿sí? Vamos a tratar de probar esta función. Déjenme quitar todo esto. Voy a tener que agregar otra cosa. Ahorita les voy a decir por qué, pero por lo pronto vamos a probar esto que tenemos. Complejo C igual a new complejo. Vamos a ponerle 0. Vamos a ponerle, no sé, 1,0. Creo que eso tampoco va a funcionar. Vamos a ponerle 1.1. ¿Sí? Y vamos a ver cuánto es el valor de f para este valor de c, f de c. ¿Sí? O sea, ahorita hacemos el ejemplo, ¿no? Entonces, f de c, 2. ¿Sí? O sea, en 2 iteraciones ya me salí del rango de 2. Y es muy fácil verlo porque, por ejemplo, tomando como ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí con otro color. C igual a 1.1 es un valor real. Entonces, Z0 siempre empieza valiendo 0. ¿Sí? Z1 es Z0 al cuadrado, 0 al cuadrado. ¿Sí? O sea, es 0 al cuadrado más C más 1.1. Pues es simplemente 1.1. ¿Sí? Z2 es el anterior, 1.1 al cuadrado más 1.1. Bueno, 1.1 al cuadrado es 1.21, ¿sí? Esto es 1.21 más 1.1. Entonces ya me salí, o sea, va a ser 2.31. Y sí, efectivamente, para n igual a 2, ya me salí de la magnitud 2, ¿sí? Ahora, hay casos en donde hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si ponemos, por ejemplo, c igual a 1? ¿Sí? Bueno, z0 igual a 0. z1 es igual a 0 al cuadrado, 0 más 1, 1. Ah, no, este sí va a dar. No, más bien es c igual a 0. Vamos a poner c igual a 0. Que es un caso así, hechizo para que no jale, ¿no? Z0 es igual a 0, ¿sí? Z1 es 0 al cuadrado más 0, 0. Z2 es 0 al cuadrado más 0, 0. Entonces, se va a ver que todos son 0, ¿sí? Nunca va a ocurrir esta condición y entonces este ciclo se vuelve infinito, porque la magnitud siempre va a ser 0. Entonces, para evitar tener ciclos infinitos, lo podemos probar, ¿sí? Vamos a ponerle, vamos a ejecutarlo con c igual a 0 y ahí se queda, no sale ningún resultado, se queda atorado en un ciclo infinito, ¿sí? Entonces, para evitar que tengamos este problema del ciclo infinito, vamos a poner una condición adicional. Que la magnitud sea 2, ¿sí? Y que n
Si vemos que n se hace demasiado grande, demasiado grande, pues quiere decir que ya valió, ¿no? Entonces, ese demasiado grande vamos a ponerlo cuando n llegue a ser 255, ¿sí? Que es un valor también elegido ahorita convencionalmente, ¿no? O convenientemente. Entonces, en principio me interesa cuando ocurra esto, pero si por alguna razón elijo un valor de c que hace que esto se quede en un ciclo infinito, lo voy a detectar de esta forma. Si ya le di 255 vueltas al ciclo, mejor ahí me detengo, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, si le meto c igual a 0, ¿sí? O sea, genero esta secuencia que básicamente son puros ceros y nunca llega a tener magnitud 2, entonces se va a quedar con el valor 255, ¿sí? Ok, bueno, ¿y esto qué? ¿Sí? ¿Para qué sirve? Bueno, en realidad yo lo que quiero hacer no es ver cuánto vale cada valor de mi función f para cada número complejo que le voy poniendo aquí. No lo quiero ver en la consola. Quiero graficar la función en una gráfica. Quiero tener una representación visual de toda la función y no de un punto en particular, ¿sí? O un valor en particular complejo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Y ahorita van a ver por qué lo hice así. Vamos a poner una página nueva. Vamos a suponer que tenemos la ventana de donde dibujamos, ¿sí? Y vamos a suponer que nosotros el plano complejo lo mapeamos a esta ventana, ¿sí? En negro voy a poner las coordenadas en píxeles. Yo sé que en píxeles esto mide width, mientras que esto mide height. ¿Sí? Y en rojo voy a poner las coordenadas del plano complejo, ¿sí? En el plano complejo, pues yo quiero graficar aquí tal vez de más 2 a menos 2. O sea, aquí sería menos 2, aquí sería más 2, ¿sí? Aquí sería más 2i y aquí sería menos 2i, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer es que si yo coloco, o sea, si yo quiero ver un punto complejo z con su parte real y su parte imaginaria en este plano, me pregunto a qué coordenadas corresponden píxeles, ¿sí? Entonces es muy fácil porque simplemente estoy haciendo un mapeo lineal, lo que viene a ser una regla de 3, ¿sí? Pero hay que considerar que también estoy cambiando el origen. El origen de las coordenadas en los píxeles es aquí. Hacia acá aumenta la coordenada x y hacia acá aumenta la coordenada y, mientras que el origen en el plano complejo pues queda aquí, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. En el plano complejo, de aquí a acá, mide 4 unidades, porque va de menos 2 a más 2, ¿sí? Y de aquí a acá, pues también mide 4 unidades, ¿sí? De menos 2i a más 2i, ¿sí? Entonces, lo que voy a graficar en el plano complejo mide 4 unidades, pero en la pantalla mide width píxeles o height píxeles, ¿sí? Entonces, va a ser muy fácil si yo tengo un número complejo, ¿sí? Digamos las coordenadas de un número complejo. Vamos a poner aquí que este es a más bi. El valor es a más bi en números complejos, pero en coordenadas es el píxel x, y, ¿sí? Y yo quiero tomar a más bi y a partir de a y b encontrar la forma de encontrar las coordenadas x y y. O sea, cómo grafico un número complejo
en la pantalla de dibujo de processing, ¿sí? Bien, pues el procedimiento no es muy complicado, ¿no? Voy a tomar, por ejemplo, la parte real, A, ¿sí? Y yo sé que va de menos 2 a 2, entonces le voy a sumar 2 para que ahora vaya de 0 a 4, ¿sí? Entonces, una vez que le sumé 2 a la parte real, pues lo que iba de menos 2 a más 2, ahora va de 0 a 4, ¿sí? Ya que va de 0 a 4, lo voy a dividir entre 4 y ahora va de 0 a 1, ¿sí? Ahora va de 0 a 1, ¿sí? Y ahora lo multiplico por width, y ahora va de 0 a width, ¿sí? Entonces fíjense, si A vale menos 2, ¿cuánto me da? Menos 2 más 2, 0. 0 por lo que sea, 0. Ah, pues entonces corresponde a la posición 0. Cuando la parte real vale menos 2, en píxeles estoy en la posición x igual a 0. Este es el valor de la x, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ahora la A vale el máximo, que es más 2? Ah, bueno, pues A vale 2, más 2, 4, entre 4, 1, por width, ¿sí? Entonces, cuando A vale 2, la coordenada x vale width. Pues perfecto, es lo que estaba queriendo hacer yo, ¿no? O sea, ya tiene el rango correcto, ¿no? Todavía mejor si aquí le ponemos width menos 1. Y bueno, esto también me dice más o menos cómo se va a comportar la y. Nada más que en la y además voy a tener un cambio de signo, ¿sí? Entonces, en realidad va a ser, cuando cuando la b, la parte imaginaria, vale 2, la y debe valer 0. Entonces aquí sería b menos 2. Perdón, 2 menos b, ¿sí? 2 menos b igual entre 4 por, ahora sería height, le voy a poner menos 1. Entonces, cuando la b vale 2, ¿sí? ¿Qué tengo? 2 menos 2, 0, por lo que sea 0, y entonces la y vale 0. Pero ahora cuando la b vale menos 2, ¿sí? 2 menos 2 es 2 más 2, que es 4. 4 entre 4, 1, por height menos 1, pues me da height menos 1, y entonces y se viene a ser el borde inferior, ¿sí? Entonces, otra vez, cuando para el valor de b que cubre este rango de menos 2i a más 2i, la posición y se calcula de esta forma, ¿sí? Bien, puedo hacerlo al revés también. Puedo de aquí obtener o despejar A y B para hacerlo al revés. O sea, si yo tengo este punto X, Y, ¿sí? En mi imagen, digamos que recorro todos los puntos de la imagen, ¿sí? Tengo este punto X, Y en mi imagen. ¿A qué valor complejo equivale? ¿Cuáles son la parte real y la parte imaginaria? Bueno, pues simplemente es tomar esto, es esta relación, despejar A y B. Entonces, vamos a despejar A. Pasaría yo dividiendo X entre width menos 1, ¿sí? X entre, le voy a llamar W a width nada más para no escribir tanto, width menos 1. El 4 pasa multiplicando, ¿sí? Y el más 2 pasa restando, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Por ejemplo, si la X vale 0, si estoy en este punto en términos de coordenadas de píxeles, si la X vale 0, entonces yo tendría 0, por lo que sea, 0 menos 2, A vale menos 2, ¿correcto? A vale menos 2 cuando X vale 0. Cuando X vale lo máximo, que es width menos 1, ¿sí? Entonces, width menos 1 entre width menos 1 me da 1 por 4, 4 menos 2 más 2. Perfecto. Cuando X está en el extremo derecho, la parte real del número complejo A vale más 2, ¿sí? Y vamos a despejar B, que sería pues, algo similar, 4. De hecho, aquí sería... pasamos
a height le voy a llamar h. Height menos 1 lo pasamos dividiendo a la y y luego multiplicando por 4, ¿sí? No, de hecho está, bueno, sí, multiplicando por 4 y luego simplemente paso el 2 restando y luego este menos 1 de la b lo paso cambiando los signos, ¿no? Entonces me queda así, 2 menos 4 por y entre height menos 1, ¿sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer un ciclo. Voy a hacer un ciclo que recorra todos los píxeles de la imagen, ¿sí? Primero vamos a poner el size. Vamos a ponerle 600 por 600. ¿Sí? Y voy a hacer esto en otra función, ¿sí? Entonces void grafica función. Ahí está. Entonces vamos a hacer un ciclo. Vamos a declarar aquí un complejo C igual a new complejo, ¿sí? Lo voy a necesitar por ahí. Vamos a hacer un ciclo que recorra todos los píxeles de la imagen. Lleva desde 0 hasta menor que height y más. Es un doble ciclo porque una imagen es como una matriz. Y para cada renglón de la imagen Y, recorro todos los píxeles de ese renglón, desde x igual a 0 hasta width menos 1, x más. ¿Sí? Bien, ¿qué voy a hacer para cada píxel x, y? O sea, en cada... voy a recorrer todos los píxeles de la imagen y para cada píxel voy a ver a qué número complejo corresponde en este plano complejo rojo, ¿sí? Eso lo calculo así. Dados x y y, las partes real e imaginaria del número complejo las calculo con estas fórmulas que están acá. Entonces vamos a poner c.set. La parte real sería 4 por, le voy a poner 4.0 para que lo convierta a flotante, por x entre width menos 1 y todo eso menos 2. ¿Sí? Y la parte imaginaria sería 2.0 menos 4.0 por y entre height menos 1. ¿Sí? Uso c.set, ya le di los valores a este número nuevo, a este número complejo. Entonces, por ejemplo, si yo tenía este punto x y y, pues ya el valor de c correspondiente, pues sería, por ejemplo, para estos valores de x y y, podríamos decir que la parte real vale por ahí de menos 1 y la parte imaginaria vale por ahí de más 1, ¿no? Más o menos, ¿no? Y luego voy a meter este número complejo a la función y la función me devuelve un valor entero, no negativo. Pero fíjense, lo más que me puede devolver es 255, porque si después de 255 iteraciones no diverge la magnitud, o sea, no se hace grande la magnitud, pues yo asumo que ya no se va a hacer más grande, ¿no? Entonces, simplemente puedo tomar este número entero como si fuera un color, la intensidad de un color. Vamos a ponerle stroke. O vamos a ponerle déjenme ver cómo se llama la función. Set. Ahí está, esta es la que se llama set solita. Para dibujar un solo píxel en la imagen está esta función set de processing, ¿sí? Que es muy parecida a la función point, pero
el tamaño siempre va a ser de un píxel y no puedo ponerle cosas raras ni nada. Entonces nada más pongo set, x, y y el color. Entonces vamos a poner set en las coordenadas x y y, que son las coordenadas en píxeles. Voy a poner el color que obtengo de la función f, pasándole el complejo c como parámetro, ¿sí? Y de esa forma estoy obteniendo una representación de la función, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se ve esta representación de la función. Vamos a ponerle aquí grafica función. Bien, pregunta, ¿qué creen que se vaya a ver? ¿Alguien tiene idea de qué se va a ver? ¿Se les ocurre cómo se pueda ver? Es una función, pues no está claro si es cuadrática, porque más bien la parte cuadrática es esta parte donde estamos iterando, pero más bien estamos contando el número de iteraciones que requiere una función cuadrática para volverse demasiado grande en magnitud, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero ¿cómo creen que se vea? ¿Creen que se vea algo interesante o que no mucho? O sea que ni idea. Mejor vamos a darle, ¿no? Bien, fíjense que es un programa relativamente cortito. Son 30 líneas. Vamos a ver si alcanzamos a hacer que se vea completo. Y ahí está completo, ¿sí? ¿Cuáles 30 líneas? 28 líneas ya que quitamos. Y menos estas 3, 25 líneas. Es un programita. Vamos a ver cómo se ve. A ver si funciona. Parece que no funciona. Se ve todo blanco. Entonces, hay algo raro ahí. Déjenme checar que estamos haciendo todo correctamente. No sé si esto tenga que ir en draw. Pero se me hace que no. Ay, no se ve nada. Bien, vamos a déjenme ver si déjenme usar point en vez de set. Y vamos a poner aquí stroke FDC. Ok, algo se ve. No es lo que se debe ver. Entonces probablemente tenemos por ahí, o tengo por ahí algún error. Pero bueno, de entrada se ve que la función no está sencillita, no está trivial. No es lo que se debe ver. Hay algún error aquí. Déjenme ver qué puede estar mal. A menos que mi función de multiplicación esté mal porque le hice ahí de volada. Déjenme checar. Voy a detener el compartir pantalla un momento. Déjenme depurar aquí rápidamente. Según yo está bien, pero no, ya vi qué es lo que está pasando. Curiosamente es exactamente el mismo error. Sí, y ahorita les voy a platicar qué estaba pasando. Entonces, vamos a ver si ya jala. Ah, perfecto. Bien, sigo compartiendo.
Y ahora sí, déjenme mostrarles qué se obtiene aquí. Vamos a ejecutar. Había un error en mi función multiplicar. ¿Sí? Ahorita les digo qué pasó. Y curiosamente es la misma tontería que acabo de decir que hay que tener cuidado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasó? Pues que yo implementé esta función con dos argumentos, ¿sí? Y hice justamente esto, ¿sí? Le puse aquí re y aquí sería z1.re por z2.re menos z1.im por z2.im, etcétera, ¿no? El problema es que cuando yo llamo a z.mult z, z, ¿sí? Entonces aquí estoy pasándole z como argumento y modificando el mismo z. Entonces esta parte real que estoy modificando es la misma que estoy pasándole aquí. O sea, es una cuestión que tiene que ver con esta cosa de que estoy dándole un doble nombre a la misma variable, y entonces estaba sobreescribiendo otra vez la parte real que no debía, ¿no? Entonces simplemente es otra vez guardar esto en una temporal y ya, pero ya está, ¿no? O sea, estas multiplicaciones, todas las versiones hay que hacerlas con cuidado, ¿sí? Ahora sí, ¿qué debe graficar esta cosa? Aquí está. Es esta figura, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es esta figura? ¿Alguien conoce esa figura o la han visto por ahí o saben cómo se llama? La más grande parece a un cardioide, algo así, ¿no? Tiene forma cardioide, correcto, ¿sí? Así es, tiene forma cardioide, pero fíjense, ¿sí? Esta parte que se ve aquí se parece mucho a esta parte que se ve acá, y de hecho esta parte que se ve acá, y esta que se ve acá, y esta que se ve acá, y muchas, ¿no? Es un fractal, exactamente. No solo es un fractal, sino es el fractal. Es uno de los fractales más populares y de los primeros que se descubrieron y de los más importantes, ¿no? Se conoce como el fractal de Mandelbrot, ¿sí? Mandelbrot fue uno de los matemáticos que estudiaron por primera vez los fractales. La definición matemática de lo que es el fractal de Mandelbrot es un poquito compleja, no la vamos a ver ahorita, pero es un fractal que es muy fácil de dibujar. Se pone más interesante cuando uno hace zoom. Déjenme ver si por ahí en internet hay una aplicación del fractal de Mandelbrot. Aquí se ve, ¿sí? Y cuando uno empieza a hacer zoom en el fractal, te das cuenta de que empiezas a ver las mismas figuras, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, esta figura no es el fractal completo, es un pedacito por ahí de algún lugar, ¿no? Entonces, no sé si por ahí hay alguna aplicación interactiva. Luego hay aplicaciones interactivas ahí en la red, ¿no? Ahora todas las cookies mandan mensajitos ahí. Bueno, pero a lo que voy es que nosotros es muy fácil poder hacer zoom en este fractal. Déjenme regresarme al final. ¿De qué depende? Vamos a suponer que queremos hacer zoom. Hay dos cosas aquí que podemos controlar. Una es esto de aquí, que está en rojo, ¿sí? Eso es el factor de zoom.
O sea, ahorita estamos viendo una región de 4 por 4 unidades en el plano complejo. En el eje real va de -2 a 2 y en el eje imaginario de -2 a 2. O sea, son 4 por 4. Este 4 está alambrado aquí. Lo podemos cambiar y hacer zoom. Y la otra cosa es el origen, ¿sí? El origen está dado por esto que está aquí y esto que está acá. ¿Dónde está mi origen? ¿Sí? Este punto que corresponde al origen de los píxeles, el píxel 0,0, fíjense que corresponde al -2 más 2, ¿sí? -2 aquí, más 2 acá. Si yo muevo ese origen, puedo mover toda la imagen. Entonces, déjenme tratar de rápidamente hacer una mini aplicación, una mini interfase que nos permita viajar a través del fractal, o sea, visualizar distintas regiones del fractal, ¿sí? Entonces, primero voy a hacer voy a manejar lo del zoom, ¿sí? Entonces, eso está dado por estos valores. Entonces, vamos a meter por ahí una variable, le voy a llamar zoom, la voy a inicializar a 4, ¿sí? Y aquí realmente es zoom. ¿Sí? Y la otra va a ser el origen. Ahora, inicialmente este origen realmente hay que tener cuidado porque la interacción entre el origen y el zoom, o sea, el zoom se hace alrededor del punto 0, pero ahorita vamos a ver cómo moverlo, ¿no? Y esto es, vamos a ponerle p vector origen, o de hecho es un complejo el origen, es un número complejo. Vamos a ponerle new complejo -2,2, ¿sí? Entonces aquí le estaríamos sumando origen.x y aquí le estaríamos sumando origen.y. Digo, perdón, .im y aquí .re, ¿sí? Ahorita va a jalar igual porque le dejé los valores por default. Fíjense que se tarda en graficarlo, ¿eh? Esto podemos hacer que se tarde menos disminuyendo aquí este 255, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a disminuir a 25 y multiplicar n por 10 para tener un rango más o menos, y ya se grafica un poco más rápido, ¿no? ¿Sí? Otra cosa que puede hacer que se grafique más rápido, fíjense, ahí se tarda un poco, es cambiar esta magnitud. Es muy pesado calcular la magnitud porque implica una operación de raíz cuadrada. Entonces, cambiarla por la magnitud al cuadrado y que sea menor que 4. O sea, esta desigualdad la elevo al cuadrado, el lado izquierdo y el lado derecho, y es un poco más rápido, ¿no? Ahorita no sé si se nota, pero se grafica un poco más rápido. Entonces, aquí yo ya puedo más o menos cambiar esto, ¿no? Vamos a suponer que queremos hacer un zoom, ver una parte, por ejemplo, más pequeña del espacio, o sea, hacer un zoom hacia adentro, como quien dice. Pues ahí estoy viendo ya esta parte, ¿no? Entonces, lo más interesante sería poderlo hacer de manera interactiva. Déjenme ver si podemos agregar rápidamente una interfase. Primero, esto tendría que estar en Draw. Y vamos a hacer vamos a hacer una función. Si
Si uso la tecla más, entonces voy a hacer un zoom hacia adentro. Entonces vamos a ponerle este zoom. El zoom hacia adentro se hace cuando zoom se hace más pequeño. Entonces vamos a dividir zoom entre, no sé, 1.2. Y si pongo la tecla menos, va a ser un zoom hacia afuera, haciendo el campo de visión más grande. Déjenme probar esto así rápidamente, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a hacer... Es que se va a tardar mucho en graficarlo, ¿no? Ahí se ve, ¿sí? Okay, mi problema es este point. Este point es lentísimo, ¿sí? Déjenme ver si puedo usar el set XYFC. De por sí el cálculo de la función FC es muy lento. El point no me ayuda mucho ahí. Vamos a ver. Ah, pero ahí no. Tengo que ver por qué no está funcionando ahí el set. Déjenme ver. La documentación de processing. Quién sabe. Bueno, voy a ver si lo puedo acelerar de otra manera, ¿no? Esto no sé por qué no funcionó. Vamos a hacer píxeles y por width más x igual a fc. A ver si esto funciona. ¿Quién sabe por qué no funciona esto? Bueno, eso queda ahí pendiente. La optimización la dejamos pendiente, pero bueno, ahorita ya más o menos de manera muy lenta. Lo que sí podemos hacer es la ventana más chiquita, para que se grafique, o sea, menos píxeles que graficar, pues se tarda menos, ¿no? Entonces ahí con el más y con el menos podemos hacer zoom, ¿sí? Aunque es un zoom como que tenemos que, a la hora de hacer zoom, tenemos que controlar ahí también el origen. Pero ahorita ya no hay mucho tiempo para ver exactamente cómo cambiar la parte del origen, ¿sí? Ahorita simplemente voy a usar las flechas. Por ejemplo, si uso la flecha hacia la izquierda, entonces el origen lo puedo mover, desplazar, digamos, no sé, 0.1 unidades, ¿no? Y hacia la derecha, ahorita nada más es para verlo rápidamente. Aquí le sumo 0.1 o al revés, no sé. Entonces como que no está agarrando las flechas. Se me hace que es key code. Ok, sí, porque son caracteres no imprimibles. Entonces, ahí sí, ahí está, ¿no? Ahí lo puedo mover, hacer zoom. Y bueno,
En realidad falta primero optimizarlo, porque está muy lento para poder hacer una aplicación así más interactiva. Aquí realmente creo que conviene usar los signos contrarios. Y lo mismo se puede hacer para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, la próxima clase lo completamos. Pero bueno, era una aplicación rápida de números complejos, que se pueden usar en un montón de cosas, pero una de ellas es, por ejemplo, pues graficar funciones complejas como fractales, ¿no? Hay un montón de fractales basados en funciones complejas. No me voy a meter a verlos todos o a ver o muchos otros, porque, por ejemplo, hay cosas que no han visto de programación numérica, por ejemplo, cómo encontrar raíces de polinomios complejos y todo eso. Y ahí es donde se pone interesante la cosa. Pero vamos a tratar de hacer cosas más sofisticadas con este mismo fractal de Mandelbrot. Vamos a ver si lo podemos girar, rotar, hacerle zoom y hacer una interfaz muy completa, ya que lo hayamos optimizado, ¿no? Entonces, déjenme terminar aquí y continuamos con el ejemplo. Ahorita no lo voy a subir. Continuamos con el ejemplo la próxima clase para ya dejar una aplicación mucho más sofisticada, ¿no? Y tal vez ponerle colores o hacer algo más interesante, ¿no? Ok, terminamos por ahora. Voy a detener la grabación del video